Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este webinario sobre movilidad virtual de estudiantes en contexto de pandemia. Mi nombre es Marina Larrea, yo coordino el programa de internacionalización en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina. Esta es la tercera actividad de un ciclo de capacitación y actualización sobre desafíos de la internacionalización que coorganizamos en conjunto con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y el CRUP, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina, en un diálogo muy virtuoso, la verdad, entre el Estado y el sistema universitario para acercar herramientas innovadoras a los gestores universitarios en este contexto tan particular. Agradecemos el acompañamiento, nos gratifica que las temáticas propuestas sean pertinentes, estamos más aislados que nunca, pero la verdad es que más juntos que nunca también, nos estamos viendo muy seguido, así que gracias por el acompañamiento, como les decía. En relación con este seminario o este webinario en particular, en el afán de explorar la nueva agenda de internacionalización universitaria, este ciclo ofrece una serie de ideas, de inspiraciones, de reflexiones sobre temas estratégicos, prioritarios y poco visitados hasta ahora en Argentina desde un abordaje sistémico. La incorporación de herramientas virtuales y tecnologías de la comunicación a las iniciativas internacionales es sin lugar a dudas uno de los temas insoslayables de esta nueva agenda de la internacionalización, para el momento actual, pero también allende la pandemia. Más allá de permitir el acceso a una experiencia académica internacional en momentos de restricciones a la movilidad, los intercambios virtuales del estudiantado son un instrumento invalorable porque contribuyen a un acceso más equitativo a la educación universitaria internacional, proporcionando la posibilidad de acceder al intercambio, sobre todo a perfiles de estudiantado con imposibilidad de desplazamiento por motivos económicos, compromisos laborales o familiares, o incluso por representaciones culturales que lo impiden, ¿no? Que no se lo figuran como una posibilidad. También contribuye a la adquisición de habilidades y competencias digitales, tanto básicas como específicas para el mercado laboral, y también contribuyen al desarrollo y la apropiación de competencias interculturales, porque ya el estudiantado comparte aulas virtuales con compañeros de otros entornos, desarrollan aprendizajes gracias a un currículum un poco más internacional, ya sea el currículum formal, el informal o el oculto, ¿no? Como nos contaba Betty Liz en el anterior webinario. Bueno, sobre la importancia estratégica de los intercambios virtuales creo que no hay lugar a dudas, estamos todos de acuerdo, pero tenemos todos muchas dudas sobre el cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Tenemos muchas preguntas sobre eso y esperamos que esta actividad nos ayude a desentrañar un poco las inquietudes. Para dar inicio al webinario, le entrego la conducción a Karina Elmir, vicerrectora del Instituto Italiano de Rosario, que va a conducir esta actividad y a moderarla. Karina. Muchas gracias, Marina. Buen día a todos. Bueno, aquí estamos iniciando este nuevo webinario en este ciclo, como bien lo explicó Marina hace un instante, en una colaboración entre varias organizaciones de nuestro país. Y en este caso, mi nombre es Karina Elmir, soy la vicerrectora del Instituto Universitario Italiano de Rosario. Estoy aquí representando al CRUP, al Consejo de Rectores de Universidades Privadas. El CRUP tiene una unidad de vinculación académica de relaciones internacionales que está gestionada por 3 rectores, la magíster y doctora Ariana De Vincenzi, el doctor Héctor Sauret y el doctor Mario Secchi. Y en colaboración con mis compañeros del equipo técnico, lo tengo al licenciado Ezequiel Martinich, que está allí, que lo veo en primer plano, que también ha trabajado mucho con nosotros, de la Universidad Abierta Interamericana, y por supuesto a mi colaboradora y amiga, la licenciada Andrea Hassen, de la Universidad de Concepción del Uruguay. Dicho esto, y para no demorar más la presentación y que podamos realmente trabajar y que sea muy fructífero este encuentro,
les voy a decir algunas cuestiones que nos parece importante contarles antes que inicie esta cuestión y que tiene que ver puntualmente de cómo vamos a trabajar. Las preguntas y reflexiones de este grupo de gente que estamos aquí las vamos a recoger a través del chat. Les rogamos a ustedes que sean tan amables de poder escribir allí sus preguntas. Está pensado que una vez que terminen todos los conferencistas, allí vamos a contar cuáles son las preguntas y vamos a hacer que ellos puedan entregarles vuestras respuestas. También queremos decirle que el equipo organizador de este webinario les va a entregar una solicitud para que ustedes puedan, en todo caso, entregar los certificados que sean necesarios. Enseguida va a aparecer allí cómo encargar un certificado para este periodo. Bueno, empezamos entonces con herramientas disponibles para adaptar la currícula a la movilidad virtual. Y nos va a acompañar, en primer lugar, Marcela Tello, secretaria de Extensión de Vinculación e Impacto de la Universidad Siglo XXI. Pero la voy a presentar a Marcela. Es la secretaria de Extensión, como dijimos, Vinculación e Impacto de la Universidad Siglo XXI. Es politóloga con formación en posgrado en Gestión Política. Se ha desempeñado en el ámbito universitario con anterioridad como secretaria general académica de la Universidad Americana en Paraguay, como directora de Acreditación y Calidad en Siglo XXI y como docente de la licenciatura en Ciencia Política. Ha ocupado posiciones en gestión pública a cargo de la Delegación Córdoba del Ente Nacional de Comunicaciones, en la legislatura provincial y en el Congreso de la Nación Argentina, así como también ha asesorado en campañas electorales y equipos técnicos de gobierno. Entonces, Marcela, te dejamos la palabra a vos para que sigas. Muchas gracias. Gracias a vos, Karina. Buenos días a todos. Primero y brevemente, pero agradecerle al equipo de Ministerio, CINICRUC, que siguen llevando adelante estas actividades. Hace ya un tiempo que venimos conectados en ámbitos virtuales y la verdad es que es muy bueno ver que seguimos haciéndolo y seguimos compartiendo y seguimos buscando respuestas a las inquietudes que este contexto nos ha generado, ¿no? La verdad es que la pandemia ha visibilizado sin dudas que la mediación tecnológica, que la tecnología es un gran aliado para las actividades educativas y también lo es para la internacionalización. Incluso para siglo XXI, que tiene una trayectoria ya en educación virtual y para otras universidades que también la tienen, ha generado desafíos, nuevas reflexiones y también ha acelerado muchos proyectos. Les voy a compartir una presentación. Pensé que los chicos les iban a pasar, perdón. Como les decía, en este marco de oportunidades, la verdad es que si pensamos que la tecnología y la mediación tecnológica en nuestras actividades educativas y en las actividades vinculadas a la movilidad virtual llegó para quedarse, me parece importante hacer algunas reflexiones previas, ¿no? En el marco de la emergencia, la verdad es que hemos recurrido a diferentes herramientas, plataformas, telecomunicaciones para llevar adelante las actividades, pero la potencia de las actividades de internacionalización y de movilidad virtual que podamos dar va a estar dada no solamente por replantear el formato, sino por una modificación en el enfoque que le demos a cada una de estas actividades, ¿no? Actividades potentes de movilidad virtual se inscriben en proyectos institucionales, en modelos académicos que identifican la formación en competencias internacionales como un eje estratégico y que generan espacios hacia adentro de las currículas de identificación de esas competencias y de esos espacios que pueden generar una mayor sinergia entre el docente, el alumno, porque ahí desde la dirección y desde el proyecto académico mismo de la universidad, una clara intencionalidad. Por supuesto también requiere de estructura y tecnología. Hay cierta inquietud, y a todos nos sucede frente a cada espacio, de indagar respecto de las herramientas disponibles, ¿no? Y ver cuál es mejor, cuál está usando aquel, cuál está usando esta universidad u otra. Y la verdad es que la tecnología que mejor aplique va a ser aquella que sea más coincidente con ese objetivo institucional, con ese objetivo de la asignatura, con esa estrategia que nos sepamos dar para desarrollar competencias internacionales
en nuestros alumnos, en nuestros docentes y en nuestros investigadores. Y eso requiere hacia adentro de las instituciones un espacio de gran flexibilidad, ¿sí? A menudo las instituciones universitarias tenemos algunos problemas para llevar adelante con flexibilidad adaptaciones curriculares, para llevar adelante con flexibilidad espacios transversales y cooperativos, inclusive a veces entre asignaturas de las mismas carreras, ni pensemos en actividades transversales y comprensivas en todas las carreras bajo un mismo lineamiento estratégico desde una estructura central que pueden ser las oficinas de internacionalización. Y no es menor planteárnoslo a la hora de abordar cualquier actividad de innovación y sin dudas no es menor para repensar nuestra estrategia de internacionalización de cara a poder aprovechar la potencia que nos brinda la tecnología en términos de impacto y en términos también de acceso, ¿no? De esta posibilidad de que mayor cantidad de alumnos, docentes e investigadores puedan identificar oportunidades de actuación global, ¿no? Otro punto importante que me parece señalar antes de pasar a prácticas concretas y a contarles un poco cómo lo vemos nosotros desde Siglo, es que es importante modelizar aquellas oportunidades, nichos, actividades que nos parece interesante llevar adelante en el marco del proyecto institucional. Y modelizar implica comprender que aquel espacio que vayamos a abordar desde la virtualidad, no debemos en principio sostenerlo como una mera réplica de lo que realizábamos o cómo lo abordaríamos si pensásemos en que esa actividad se lleva adelante de manera presencial, ¿no? Modelizar significa poder incorporar diferentes aspectos, pensar en la experiencia del estudiante, ver la oportunidad de personalización que brindan las tecnologías y poder entender que existen tecnologías educativas, más allá de las tecnologías que nos puede dar una plataforma, una telecomunicación, un medio de comunicación virtual, que hay una tecnología y una didáctica educativa diferente a la que tenemos que apelar también en los espacios de internacionalización para poder ser sinérgicos y más poderosos en el abordaje áulico y en la experiencia de quienes se involucren. Y hago foco en la experiencia del estudiante por la experiencia del estudiante o del investigador o del docente. Sin duda es diferente con la mediación tecnológica. Sin duda requiere de otros aprendizajes, de una formación previa y de un acompañamiento particular, y también de un espacio de interés en el diseño de la actividad, en el que se puedan recuperar algunas cuestiones que ustedes saben, como yo, como todos, que son sumamente ricas desde el espacio de lo intercultural y de la experiencia de la internacionalización, que a menudo con la propuesta virtual, si no las tenemos en cuenta para reposicionarlas, pueden escaparse, ¿no? No sé si a ustedes les pasa esto de decir, bueno, estamos en un webinar o en un Zoom conectados a diferentes lados, de diferentes lugares del mundo, pero a mí me gustaría estar en otro lugar del mundo, en un espacio de inmersión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hemos pensado en esto, esta estrategia de potenciar las actividades y la movilidad virtual, la internacionalización, en el marco de un proyecto estratégico desde siglo XXI? Desde el espacio, digamos, más curricular, ¿sí? Desde el espacio de adaptación de la currícula, la verdad es que el desafío de la internacionalización del currículum siempre es importante, y en esto que realmente lo he señalado porque creo firmemente en ello, ¿no? En esto de la definición de que la internacionalización del currículum forma parte de un eje estratégico, en el modelo Academia 21 se ha constituido como uno de sus 12 pilares, ¿sí? El modelo Academia 21 tiene 12 pilares, uno de ellos es el de competencias internacionales. A través de él se ha realizado una revisión de todas las currículas y de todas las asignaturas, identificando aquellas asignaturas en las que con mayor intencionalidad se va a trabajar en competencias de actuación global. Esa identificación ha posibilitado
realizar un trabajo enfocado desde el Centro de Internacionalización, así le denominamos a nuestra oficina, tanto en la formación docente como en las actividades piloto, para algunas más escalables, como la visualización de oportunidades de asignaturas, tanto de algunas asignaturas electivas de formación global e intercultural, como de aquellas asignaturas que luego eventualmente en un desarrollo también inclusive pueden trabajarse en certificaciones internacionales con otras universidades y que se van desarrollando en diferentes carreras de manera transversal, de manera matricial. Adicionalmente tenemos un trabajo importante a través de una certificación de estas competencias. Los alumnos al ingresar, alumnos de modalidad presencial y distancia, al momento de ingresar a su carrera, pueden optar por generar un tránsito guiado, no solamente por algunas asignaturas, sino por el tipo de trabajo, evaluación y experiencia que van a realizar durante las asignaturas más de carácter práctico, en los 3 diferenciales clave de la universidad, en sustentabilidad social, emprendedorismo y en internacionalización, de manera que al momento de su egreso, la universidad certifica que ese alumno ha tenido un intenso trabajo en certificación de competencias internacionales. La verdad es que les cuento esto porque esto ha sido, la verdad, una plataforma importante para el desarrollo previo y las experiencias previas a la pandemia que tuvimos en materia de internacionalización a través de la virtualidad, pero también fueron una gran oportunidad cuando en el marco de la pandemia decidimos sostener el trabajo de la Oficina de Internacionalización pese a la emergencia, ¿no? En ese sentido hemos trabajado en el primer semestre con 14 aulas espejo, con Team Teaching Internacional, está previsto lo mismo para el segundo semestre. La verdad es que la experiencia de las aulas espejo empezó tímidamente y luego fue apropiada, no solamente por las asignaturas que tienen un mayor énfasis en formación de competencias internacionales, sino por otros que ven en la posibilidad de la coordinación entre docentes y en el planteamiento de determinadas temáticas y la conectividad sincrónica de un aula en México y un aula en Argentina, o de un aula en Colombia, un aula en Argentina, o en el caso de que se den las condiciones inclusive en aulas en idioma extranjero. La verdad se ha configurado como una experiencia de intercambio que se llevaba adelante pre-pandemia, pero que hoy en el marco de la pandemia la verdad es que genera oportunidades y potencia. Estamos trabajando en aulas globales, es decir, en avanzar en acuerdos. Ya tenemos algunos bastante avanzados con otras universidades, porque tenemos un fuerte interés en que en aquellas materias transversales de identidad de la universidad, alineadas a los diferenciales, podamos compartir una experiencia en la que en el mismo ámbito y en la misma duración de esta asignatura de impartición mediada por tecnología se congreguen a alumnos de diferentes universidades y diferentes países compartiendo en espacios colaborativos actividades. Este año también, en esto de sostener en este afán de sostener la experiencia del estudiante y del egresado, es que hemos llevado adelante y ahora en noviembre vamos a, por decirle de alguna manera, coronar el año con una misión académica virtual. Las misiones académicas nosotros las llevamos adelante, por supuesto, de manera presencial, y la verdad es que se nos ha presentado como una oportunidad enorme. Ya les voy a contar un poco más de detalle para realmente poder incrementar el acceso, ¿no? Dar accesibilidad a una actividad que si no es suyo es muy onerosa, y la actividad de los hackathons internacionales la verdad es que nos ha dado muchísimos resultados y nos ha permitido, a ver, los buenos resultados, insisto, están vinculados a que hay un trabajo previo en el aula que potencia y va alineando todo
todo el tránsito de ese estudiante en una materia, guiado por su docente, hacia una actividad de esta naturaleza y que no sea una experiencia donde uno congrega estudiante a estudiante de manera desagregada o grupos de ellos, sino realmente genera un impacto de ida y de vuelta en la currícula que resulta muy poderoso y que constituye una experiencia que abona más allá digamos, de la actividad natural que todos empujamos por llevar adelante, de tener programas mediados por tecnología compartidos o que generen dobles titulaciones con otras universidades en el mundo. La verdad es que nosotros también nos encontramos con varios desafíos con la pandemia, como todos ustedes. Afortunadamente, digo, creo que los pudimos resolver, creo que nos queda muchísimo para avanzar aún, pero les quiero hacer doble clic en 2 o 3 cuestiones solamente, que la verdad es que dan contexto de cómo ir pensando en la estrategia y cómo salir también de algunas situaciones imprevistas como resultado de la pandemia, pero que también nos han abierto oportunidades, ¿no? La verdad es que nosotros también, les debe haber pasado a ustedes en las universidades, nos encontró la pandemia con estudiantes de intercambio, y el desafío en ese momento fue brindarles la posibilidad de cursar virtualmente las asignaturas. Afortunadamente el 100% de las materias de grado de siglo XXI están montadas en una plataforma educativa virtual, en Canvas, de manera que más allá de que el estudiante estaba transitando sus estudios de manera presencial, pudo ingresar, ser enrolado a sus materias de manera virtual y proseguir con su cursado. No obstante, ahí el siguiente desafío, sorteó el desafío de migrar a toda la población presencial a nuestras aulas virtuales, fue pensar en la experiencia del estudiante, ¿no? Este estudiante que viene de intercambio, naturalmente, está buscando una experiencia de interacción, de inmersión, de conocer a su par, de interactuar con él, de desarrollar actividades conjuntas, de conocer sobre nuestra cultura y nuestro país. La verdad que en el espacio más duro del aislamiento funciona bastante la utilización de un Padlet colaborativo, en el que pudimos generar un espacio para que los estudiantes pudieran combinar este curso académico con otras experiencias de interacción, que pudiesen no solamente interactuar entre ellos, sino también poder, ¿no?, generar espacios de diálogo, de debate, generación de alguna consigna, algún espacio promovido lúdico desde la oficina, que nos permitió ir acompañando a este grupo de estudiantes que la verdad también tuvieron su angustia, incertidumbre, como todos nosotros, ¿no? En términos de los docentes, la verdad es que pasó el primer cimbronazo de poner todos los esfuerzos en el rápido montaje de las aulas presenciales en nuestro Canva y la generación de un modelo alternativo que también combinara con espacios virtuales sincrónicos. La verdad que con los docentes se trabajó mucho en la posibilidad de sostener estas actividades, ¿sí?, de internacionalización, que en el marco del nuevo contexto parecía en un momento que solamente nos íbamos a poder ocupar de lo áulico y de resolver en la primera emergencia. Dijimos, bueno, pero no podemos dejar caer el resto del esquema y tenemos oportunidad de hacerlo. Y no solamente oportunidad, sino que vimos la posibilidad de potenciarla. Originalmente, la verdad es que para el primer semestre las aulas que estaban previstas, las aulas espejo que estaban previstas eran de menor cantidad. Decidimos aprovechar las ventajas tecnológicas y también la oportunidad de la pandemia, en que mayor cantidad de docentes, materias y alumnos estaban enrolados de manera virtual para poder generar más clases espejo.
para hacerlo con universidades en las que aún no lo habíamos transitado. Tuvimos ahí dos espacios interesantes adicionales que no habíamos explotado correctamente pre-pandemia. Por un lado, generar espacios colaborativos en un newsletter que nos permitiese no solamente ir comunicando, informando y ya empezando a formar a los profes para que más docentes se animaran a incorporarse en una experiencia de clase espejo, sino que generamos además virtualmente un espacio donde pudiesen compartir buenas prácticas dentro de la comunidad siglo XXI, y eso fue bastante importante porque también hay que progresivamente acompañar al docente en bajar algunas barreras que se autoimpone o que le generan temor de avanzar, y avanzamos en una práctica de foro previo a las clases de espejo, y habiendo identificado, ¿no?, el partner internacional, que nos resultó muy útil, en lugar de que simplemente mediados por la oficina, por el Centro de Internacionalización, tal materia y cual otra, y sus docentes coordinen la actividad de la clase de espejo. Nos sirve mucho generar con todo el equipo docente involucrado de una y otra universidad un espacio previo de reflexión, intercambio, que excediera el ámbito de la materia impactada, y la verdad es que generó mucha riqueza luego en materia de innovación didáctica, de la propuesta del trabajo colaborativo, enriqueciendo la experiencia del estudiante y también la experiencia y la formación del docente. Perdón, Sí, Marcela, que tengo estoy que en cumplir tiempo un rol poco horrible. simpático, pero te quedan un minuto. No quise Bueno, interrumpirte, pero te queda un vamos minuto para darle rápido. lugar a los otros Perfecto. expositores. Gracias, ¿eh? Vamos rápido entonces y voy cerrando. Total, hay espacio de preguntas, y finalmente algo les adelantaba: las misiones académicas para sostener esa experiencia. Vimos una gran oportunidad de sumar más estudiantes, que de otra manera, por restricciones de precio, naturalmente, por lo costoso de un viaje, una estadía, no habían podido vivir la experiencia, y estamos avanzando en noviembre con esta misión Israel, donde va a haber un espacio académico vinculado al acceso a una certificación por el cursado de una experiencia en otra universidad, el espacio, por supuesto, intercultural y de networking empresarial y con organismos, y también el experiencial, en el que estamos trabajando bastante creativamente para que tengan una experiencia realmente de inmersión en la vida del país que nos va a recibir. Para ir cerrando, puntualizar algunas cuestiones, ¿no? Es momento de pensar lo impensado en relación a las competencias del futuro y ampliar oportunidades, ser creativos, utilizar la mediación tecnológica como una oportunidad para mayor impacto, pero también para mayor acceso de docentes, estudiantes, investigadores, como aprendizaje, ¿no?, continuo que nosotros hemos podido asumir. La verdad es que la focalización, hacer foco en la formación del docente y en la experiencia del estudiante, y hacerlo desde una estrategia de identificación no solamente de las universidades partners, sino de cómo nuestra currícula va en un sentido que la universidad desea y hacia donde salimos a buscar el partner, y respecto de las asignaturas en las que creemos hay más potencia para explorar estas actividades, ha sido para nosotros un sentido bien importante para construir la evolución. Mira, Cari, cómo te terminé en tiempo. Pero muchas gracias, Marcela, muchas gracias. A veces no es fácil cuando están exponiendo, pero bueno, muchas gracias por el tiempo, Marcela, muchas gracias por tu presentación. Y antes de seguir con la próxima, les recuerdo que ya está en el chat apareciendo para que ustedes puedan solicitar un certificado de asistencia si así lo deseen, y va a quedar abierto hasta 30 minutos posteriores a que se finalice este encuentro la posibilidad de solicitarlo. Y les recuerdo también que las preguntas para los 3 expositores las tienen que dejar en el chat, y posteriormente a dichas exposiciones vamos a comenzar con ellas. Bueno, en este caso me toca presentar la charla que sigue,
intercambios virtuales de alumnos en contextos de pandemia, y en este caso nos va a estar acompañando Valeria Raquel Borano, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, UCASAL, magíster en Mercosur y Unión Europea por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad degli Studi di Udine, Italia. Recientemente finalizó el diplomado en Internacionalización de la Educación Superior del Colegio de las Américas, de la Organización Universitaria Interamericana. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona en el área de Administración y Ciencias Políticas. Es de profesión abogada, como yo. Desarrolló sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y obtuvo su título en el año 2000. Se ha desempeñado laboralmente en el ámbito privado y en la administración pública. Ha sido docente invitada y adscripta en la Universidad Católica de Salta en las carreras de Comercio Internacional y Derecho, respectivamente. Fue miembro del Instituto de Derecho Internacional en UCASAL, donde realizó investigaciones en el área de la integración regional, las Malvinas y tratados internacionales de la República Argentina. Y asume con mucho interés el cargo de directora de la Oficina de Relaciones Internacionales en UCASAL a partir de marzo del 2017. Entonces, Valeria, te cedo la palabra, con mucho gusto. Bueno, gracias Karina. Voy a compartir mi presentación. Y recuerdo los 20 minutos odiosos, Valeria. Sí, sí. Gracias. Bueno. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Karina, por la invitación a participar de esta serie de webinarios organizados por CRUB, CIN y PIESI, y por la asistencia de todos quienes están participando aquí. De acuerdo al tema propuesto para realizar la exposición, que es intercambios virtuales de alumnos en contexto de pandemia, yo lo he subtitulado Experiencia UCASAL, ya que más allá de los conceptos generales que expresaré sobre el tema, hay distintas cuestiones que reflejan lo acontecido en mi universidad y que a modo de buena práctica me gustaría comentarles. En primer lugar, me parece importante referirme al contexto en que se concreta en principio todo lo referido a la movilidad virtual. Y es que la Universidad Católica no fue ajena y no es ajena, más allá de su larga experiencia en educación a distancia, a ciertas cuestiones que se venían planteando en materia de internacionalización y que se vieron aceleradas por la situación sanitaria. En este sentido, hay un artículo muy interesante que así lo plantea y que es de Albach y de Witt del año 2018, que está publicado en la revista Nexos y titulado ¿Está en riesgo la internacionalización de la educación superior? Básicamente lo que allí nos dicen los autores es que en materia de educación superior ya comenzaban a vislumbrarse las influencias de ciertos movimientos sociales y políticos de los últimos años, como ser el Brexit, los nacionalismos, los movimientos migratorios. Todas estas cuestiones están cambiando lo que podría denominarse la era de la internacionalización de la educación superior, que iría más o menos de 1990 a 2015, plantean estos autores. Entonces, estos cambios fortalecen la idea de que estamos viendo un cambio significativo en la internacionalización que va a representar un planteo del proyecto de internacionalización de las instituciones de educación superior. Ante este escenario, que es más bien negativo, sostienen, sin embargo, ellos que hay distintas cuestiones que son positivas, como ser, por ejemplo, la producción del conocimiento, que sigue siendo internacional, el aumento de las colaboraciones entre las instituciones. Entonces, de alguna manera, aquí surge un planteo. ¿Estamos enfrentando el fin de la internacionalización o podrían todas estas tendencias negativas ofrecer nuevas oportunidades y mejorar la mirada, poniendo énfasis, por ejemplo, en la internacionalización en casa? En mi opinión, lo que empieza a ocurrir es esto último. Ha cobrado renovado impulso el proceso de internacionalización en casa y sus herramientas. Este proceso, del que siempre se hablaba, que siempre estaba presente, pero que se veía relegado en gran medida por todo lo referido a la movilidad académica presencial. La situación sanitaria atravesada a nivel mundial y que nos sigue afectando sin fecha cierta de desaparición, solo aceleró y estimuló este proceso.
podríamos decir de algún modo que la premisa que se nos presentaba a todos nosotros, en general en las universidades y a las oficinas de relaciones internacionales en particular en materia de movilidad, era esta: movilidad presencial versus movilidad virtual, o si lo preferimos, movilidad presencial o movilidad virtual. Lo que resulta claro es que, como lo expresa la autora Aupetit-Doudou en 2017, la movilidad estudiantil, presencial me estoy refiriendo, es y era una dimensión estrella de la internacionalización en América Latina y el Caribe. Es por excelencia la actividad que las instituciones de educación superior han apoyado. Sin embargo, cuando miramos los números ofrecidos por la UNESCO en el 2019 y que establece los porcentajes de movilidad presencial en el mundo, podemos ver que del total de la población estudiantil, solo el 2,3% logra hacer una movilidad presencial. Y en América Latina y el Caribe, solo el 1,14%. Entonces, yo creo que sin desconocer que la experiencia vital es fundamental y que todas las universidades vamos a continuar trabajando en pos de maximizar la calidad y la cantidad de las experiencias de intercambio docente, estudiantil y administrativo, hay, y hoy es una realidad, una proposición que resulta superadora de esta, y es movilidad presencial más movilidad virtual. Y es que se pueden hacer ambas cosas. Las dos herramientas suman y fortalecen la internacionalización. Ambas pueden brindar una experiencia internacional a los estudiantes y a los docentes. La movilidad virtual puede llegar, sin lugar a dudas, a un público más extenso. Y la calidad de este tipo de procesos va a depender en gran medida del trabajo que desarrollan los profesores y de la apertura y el interés de los estudiantes. ¿Qué ocurrió un poco en nuestra universidad? Al igual que en la de todos ustedes, nosotros tuvimos que enfrentar situaciones inesperadas debido al contexto sanitario. En materia internacional, tuvimos que brindar apoyo a los estudiantes que se encontraban afuera durante el primer semestre de este año y brindar apoyo a los estudiantes extranjeros que se encontraban aquí en Salta. Ambos grupos vieron absolutamente modificadas sus expectativas y experiencias de estudio, pero en su gran mayoría se adaptaron al cambio y superaron la etapa. En materia de clases presenciales, que es lo que se hace en su mayoría en nuestro campus aquí en Salta, nosotros tenemos una población de alrededor de 10.000 estudiantes presenciales aquí en Salta y 15.000 en todo el sistema a distancia en Salta y en el resto del país. Nosotros tuvimos que migrar 800 cátedras presenciales en menos de 5 días más o menos a una plataforma virtual para poder asegurar la continuación de los estudios de todos nuestros alumnos. La forma actual que existe para estos estudiantes se denomina aprendizaje remoto de emergencia, ya que no llega a ser una educación virtual pura porque no tiene todas sus características. Sin embargo, básicamente se trató de asegurar los siguientes recursos: material bibliográfico digitalizado, foros de interacción de docentes y de alumnos entre sí, webinarios sincrónicos en plataforma y que quedan grabados, y otros recursos que los docentes consideraron necesarios. Todo esto fue posible básicamente a partir de un proceso de convergencia que en materia educativa había iniciado ya nuestra universidad en el año 2016 y que camina hacia una modalidad de tipo híbrida entre los sistemas presencial y a distancia, y que trata de arribar a una en que todos los alumnos estudien bajo un solo modelo. Este proceso aún no está concluido, seguimos trabajando en ello, pero es lo que facilitó poder actuar rápido ante la contingencia, además de contar, por supuesto, con las herramientas tecnológicas y la experiencia de educación a distancia que tenía nuestra universidad y que tiene. Sobre la movilidad internacional virtual en particular, nosotros era algo que lo veníamos conversando con el SEAD, con el Sistema de Educación a Distancia. Sin embargo, aún no lo habíamos concretado. Es entonces cuando la situación sanitaria aceleró todo el proceso, ya que nosotros también vimos suspendida toda la movilidad presencial planeada para el segundo semestre del año. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos primero fue dictar un reglamento interno sobre movilidad virtual, que al igual que otros reglamentos internos de movilidad presencial in y out,
aprobados mediante resolución rectoral, establecen el proceso a seguir y las responsabilidades de las áreas involucradas. Esto es importante a los fines de la organización y al momento de dar respuesta a los estudiantes ante las dudas, consultas o inconvenientes que se pueden presentar. Es decir, como aquí se involucran la Oficina de Relaciones Internacionales, las unidades académicas y el sistema de educación a distancia, es importante que quede claro qué rol y cuáles son las funciones que cada uno debe cumplir. Hicimos también, y estos flyers que les muestro aquí en la imagen es a modo de ejemplo, difusión en nuestra universidad y entre universidades socias y las redes universitarias a las que pertenecemos sobre la posibilidad de hacer este tipo de movilidad. De este modo, nosotros logramos en muy poco tiempo, alrededor de un mes, tener 19 estudiantes es decir, en nuestra universidad, provenientes de la Universidad Católica de Colombia, de la Universidad Abierta a Distancia de Colombia también, de UTEPSA, que es la Tecnológica de Santa Cruz, y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, alumnos que fueron con destino a ciencias jurídicas, economía, administración de empresa y ciencias de la educación, es decir, que comenzaron a cursar materias de manera virtual, y en nuestro sistema virtual específico. En lo que se refiere a la movilidad out, actualmente 42 estudiantes de nuestra universidad están estudiando en UNAD, UNIVA de México, la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, la Universidad Alberto Hurtado de Chile, con destino a distintas carreras como ser Comercio Internacional, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Trabajo Social y Arquitectura. A esto, entre otras cosas que sería interesante comentarles, le podemos sumar un programa COIL, de educación colaborativa a distancia, en línea, que se hace con el Centro de Estudios Universitarios de Paula Souza de Brasil. Para ello nosotros adaptamos un programa de comercio internacional que el año anterior habíamos llevado adelante con una universidad de Estados Unidos y que había sido financiado con un grant de los 100.000 Strong in Americas. Como este año esa actividad no se podía hacer, nosotros la replanteamos, ya que es un programa muy interesante, y lo concretaron desde la Facultad de Economía, todo en una modalidad virtual, y participan 22 estudiantes de UCASAL, 44 estudiantes de Brasil y 8 profesores de ambas instituciones. A partir de esta tarde, y en esta modalidad de intercambios virtuales, se va a sumar un programa de una cátedra de Estados Unidos, que va a tener lugar en nuestra universidad, que es financiado por la embajada, y donde van a participar 165 estudiantes de Argentina y de América Latina. Se está trabajando también en clases espejo, en la capacitación de profesores en metodología COIL, en internacionalización e internacionalización del currículo, porque todo esto requiere de un proceso y de un tiempo para seguir sumando a la movilidad y al intercambio virtual. Las universidades socias, las redes universitarias y sus programas específicos, como por ejemplo en nuestro caso la red CRISCOS o la red ODUCAL de universidades católicas con sus programas Mobilitas y ODUCOIL, y la colaboración entre las oficinas internacionales que se vio potenciada todo este último tiempo, constituyen el puntapié inicial de estas actividades. Sin embargo, lo fundamental, a mi entender, para alcanzar los objetivos de internacionalización de una institución de educación superior, es que se proponga o que utilice dos herramientas básicamente. En primer lugar, una estrategia de internacionalización y un plan de acción es lo que permite claramente saber dónde estamos y dónde queremos ir. Es lo que claramente permite dar el salto cualitativo necesario de realizar actividades internacionales desarticuladas, muchas veces aisladas y no sostenidas en el tiempo, a una estrategia que nos permite constancia, articulación, interdisciplinariedad en nuestra universidad e institucionalización de la internacionalización y compromiso. Por otro lado, el pilar y socio fundamental es el docente. Sin él, difícilmente muchas actividades pueden tener contenido. El docente es el actor principal de la internacionalización, y de la internacionalización en casa y virtual en particular. Es el responsable de formar estudiantes con mentalidad global. ¿De qué manera? Conduciendo su quehacer bajo un perfil internacional,
adquiriendo las habilidades metodológicas necesarias y valorando y evaluando los resultados para mejorar aquellos que no alcancen las metas planteadas en un plan de estudios internacionalizado. Es el docente el que puede internacionalizar el currículo o el plan de estudios formal, es decir, el que nos figura en el papel, donde están los datos generales, los prerequisitos, los objetivos, los resultados de aprendizaje. Y es el que puede llevar adelante la internacionalización del currículo en el aula, mediante la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías. Para ello es importante que se capacite y que realice el análisis de su plan de estudios para determinar en un ámbito de diálogo y reflexión dentro de su unidad académica qué internacionalizar y de qué manera en pos de la excelencia académica. Es el docente también quien puede generar ambientes interculturales en el aula, en el sentido de la relación simétrica y dialógica entre culturas diversas en un intento de conocimiento y aceptación, trascendiendo la simple tolerancia, es decir, dando un paso más allá de la multiculturalidad. Y es quien finalmente puede formar egresados globalmente competentes, que se caracterizan por su comunicación intercultural e interpersonal, su creatividad, su flexibilidad, su capacidad de adaptación y respuesta al cambio, su autonomía, respeto a la pluralidad, solidaridad y aptitud para el trabajo en equipo. En los casos que les ponía anteriormente sobre movilidad, lo que ayudó muchísimo a que esto se concrete es que hubo profesores que se involucraron y analizaron las materias que se ofrecían virtualmente. Incentivaron a sus estudiantes a presentarse y realizaron un esquema de reconocimiento del trayecto académico luego en nuestra universidad. Para ir un poco cerrando mi exposición, en primer lugar quería compartir con ustedes un pensamiento de Jane Knight, que para mí en lo personal me ha resultado de lo más acertado de todo lo que he podido leer en materia de bibliografía sobre internacionalización y de lo que ha sido mi experiencia hasta la fecha. Y es que no hay ninguna receta ni un único conjunto de indicadores para una universidad internacionalizada. La internacionalización es un proceso de cambio, diseñado a medida para satisfacer las necesidades y los intereses de cada entidad de educación superior. En consecuencia, no existe un modelo de internacionalización que se adapte a todos y cada uno por igual. Este planteamiento reconoce que el motor del proceso de internacionalización es la evaluación de las necesidades y prioridades que cada institución tiene y que un enfoque basado en fórmulas o que siga ciertos dictados de la moda pasajero no es apropiado, ni beneficioso, ni sostenible en el tiempo. Por eso previamente yo señalaba a mi criterio la importancia de tener un plan de internacionalización. En segundo lugar, y por último para cerrar, manifestarles que todas las propuestas en materia de internacionalización yo creo que constituyen una invitación a toda la comunidad universitaria a evolucionar. En el sentido de hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero de un modo diferente. Esta definición se la escuché decir en un congreso de educación a distancia que tuvo lugar aquí en nuestra universidad en Salta, a un profesor de Brasil, y me pareció muy interesante. Este es uno de los aspectos interesantes que tiene todo lo referido a internacionalización y al trabajo que se despliega en las oficinas, como vamos aprendiendo unos de otros. Y es así que el proceso de internacionalización y el de internacionalización del currículo en particular requiere de transformaciones en la cultura organizacional, de nuevas prácticas académicas y de gestión, de entender otros paradigmas de la educación y del conocimiento, o sea, de un cambio. Como generalmente los seres humanos y las personas somos un poco reacias a los cambios, porque parecería que tenemos como que empezar todo de nuevo, requeriría de un mayor esfuerzo, de replantearse un montón de cuestiones, es que yo prefiero hablar de evolución. Y creo que, bueno,
todas estas herramientas que existen y que hay ahora en materia de tecnología y que alientan la posibilidad de la movilidad virtual, son una invitación a esto, a que hagamos una evolución como comunidad universitaria en la forma de enseñar, en la forma de aprender, en la forma de investigar, en la forma de conducirnos dentro de los campus universitarios, porque somos todos actores de la internacionalización. La internacionalización atraviesa transversalmente todas las funciones sustantivas de la universidad, y nosotros, las oficinas de Relaciones Internacionales, prestamos un servicio, somos un medio, tratamos de hacer las vinculaciones, pero el contenido se lo da en primera medida las unidades académicas y los profesores, y bueno, y luego también los estudiantes. Yo con esto cierro ya, Karina. Muchas gracias por la atención, y aquí quedan mis datos por cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Valeria, por el tiempo y la precisión, y le doy el pase a Valeria Pataccini. Gracias, Karina. Gracias, Valeria. Mi nombre es Valeria Pataccini, acompaño este espacio dentro del ciclo SINCRUP PIESI SPU en mi rol de coordinadora de la Red de Responsables de Relaciones Internacionales del SIN. Agradezco muchísimo la presentación de Valeria, que nos posiciona en términos de desafío, con definiciones teórico-conceptuales y la práctica, ¿no? Y el rol de nuestras oficinas de relaciones internacionales. Esto nos da pie para presentar la próxima ponencia, que tiene un perfil más interinstitucional, que está vinculado con un programa latinoamericano de movilidad que ha tenido que mudar, al menos brevemente, por esta situación de pandemia, y quien va a hacer esta presentación es el ingeniero Julio César Taylor, profesor de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es el director del Centro de Idiomas de esta universidad y se desempeña como asesor de la Comisión de Asuntos Internacionales del SIN. Ha tenido múltiples cargos de gestión académica en la propia universidad, siendo decano, secretario académico de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Lo conocemos muchos de su participación como conferencista y expositor, pero le hemos pedido que comparta su experiencia en la conformación de distintos programas de movilidad académica en América Latina, como el Escala, en UGM, MACA, Colombia y Argentina, y el programa de intercambio académico PILA, que es el programa del Consejo Interuniversitario Nacional. Creo que es una presentación que va a complementar las anteriores, y aprovecho un segundo para que ya agenden el día 16 de octubre a las 10 horas, tenemos un nuevo webinario, que es un capítulo más de este espacio en que nos reúne. Somos más de 220 personas hoy, esperamos a cada una de ellas también el 16 de octubre. Muchísimas gracias, Julio, es todo tuyo, y gracias a los colegas del club por compartir este espacio. Bueno, buenos días a todos. Les envío un cordial saludo desde la ciudad de Santa Fe, de la Veracruz, y mi presentación va a diferir un poquito de las anteriores, ya que voy a hablar desde el Consejo Interuniversitario Nacional, agradeciendo mucho la invitación para este panel, sobre la experiencia de un programa llamado PILA, Programa de Intercambio Latinoamericano, que el SIN, junto con otros dos consejos de universidades, está llevando adelante. Bien, los antecedentes del programa básicamente se remontan a inicios de este milenio. Ustedes saben que la movilidad estudiantil
en América Latina básicamente tiene 20 años de antigüedad. Los primeros programas o intentos de movilidad se realizaron a inicios del año 2000, por ahí, y fueron apareciendo distintos programas de movilidad física de estudiantes por distintas maneras, digamos, básicamente por redes de universidades, por algunos programas de organismos internacionales como la OEI, con el programa que a inicio del año 2000 se llevaron adelante, y en ese aspecto, como innovación, los consejos nacionales de universidades, dos consejos, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior de México y el Consejo Interuniversitario Nacional de nuestro país, por el año 2005 acordaron la creación de un programa de movilidad para facilitar la movilidad estudiantil entre México y Argentina, llamado GIMA. Este fue el primer programa que involucraba institucionalmente a los consejos nacionales de universidades de distintos países de América Latina. Ese programa fue creciendo con el transcurso de los años, como pueden ver en esta filmina, y generó mucho interés por parte de las universidades argentinas y mexicanas participantes. Luego, los mismos consejos acordaron hacia el año 2010 la incorporación de movilidad a nivel de los académicos, de los profesores y también de los gestores universitarios, con bastante suceso también. Estas experiencias fueron ampliándose a otros países. Así nació en el año 2013 un programa de intercambio entre el SIN y la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM, que rápidamente también creció en número, alcanzando en 5 años alrededor de 1000 movilidades entre un número muy interesante de universidades colombianas y de universidades argentinas. Luego, entre Colombia y México, estos consejos de universidades también crearon un programa bilateral. Hasta este momento siempre se trataron de programas bilaterales. En el año 2014, naciendo el programa MACMEX, que también tuvo un interesante desarrollo a nivel del número de movilidades. Y así llegamos entonces a una instancia de diálogo entre estos consejos nacionales, que en el año 2017 concluyó en subsumir estos programas bilaterales en uno solo, trilateral, y aparece entonces el nombre del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano PILA. Este programa ha tenido básicamente los siguientes conceptos para su funcionamiento. Básicamente trata de una movilidad académica de estudiantes de grado, posgrado, gestores, académicos e investigadores, si bien hasta el momento solamente se avanzó en la movilidad de estudiantes de grado. Se basa en la reciprocidad, por lo cual una universidad tiene que enviar y recibir un número similar de estudiantes. Como concepto básico es el reconocimiento de créditos, que es muy habitual en los programas de movilidad, pero sigue siendo un requisito duro. El estudiante debe tener un avance en la carrera al hacer el intercambio. Un apoyo económico por parte de las universidades, la excepción de matrícula en destino. El estudiante, si tiene que pagar aranceles para estudiar en su universidad de origen, lo hace, pero no en la de destino. La selección por mérito académico. Y finalmente, este programa incluye la participación de universidades públicas y privadas. En el caso de Argentina, como está el SIN, solamente alcanza a las universidades públicas. La primera experiencia del programa trilateral se realizó en el segundo semestre del año 2018. Básicamente el concepto del programa PILA, ¿cuál es? Desde los consejos de universidades apoyar a las universidades, facilitar
abrir la posibilidad de generar intercambios que, en forma individual, buscando acuerdos bilaterales, en general es un camino bastante más árido para las instituciones, y en los programas institucionales como los de este tipo, hay otros, claro, claramente ayudan, colaboran con las universidades al abrir posibilidades de intercambio. Y un comentario que yo quería hacer asociado a la movilidad física, ya salgo de este tema, es lo que básicamente marcó Valeria, que es el bajo porcentaje de movilidad física, digamos, que se registra en el mundo y va particularmente en América Latina. Nosotros pensamos que este bajo porcentaje en general no es debido a los estudiantes, está demostrado el altísimo interés de los estudiantes de lograr movilidad, y tampoco en general es achacable a la falta de recursos económicos de las familias de los estudiantes. Yo creo que hay un largo camino por recorrer a nivel institucional para promover aún más la movilidad física de estudiantes, entendiendo que sigue siendo un valor muy grande en la internacionalización de nuestras universidades. Cada uno en su universidad sabe cómo funciona el tema. Muchas veces la movilidad es un problema particular de la Oficina de Relaciones Internacionales. Ahí me parece que está claramente uno de los mayores problemas que nuestras instituciones tienen, porque si bien el discurso de la internacionalización está muy asentado en nuestras instituciones, atrás vienen los recursos económicos que se ponen para ello, no siempre son los discursos, como digo, acompañados por la implementación material de la situación. Esto es entonces el resumen del nacimiento del programa PILA. Ustedes verán que el objetivo de ANUYES, de ASCUNY, del SIN, es el de seguir ampliando este programa para alcanzar un nivel subcontinental, un nivel global de América Latina y Caribe. Ese es el deseo y la ambición de nuestros consejos. Ahora, si bien la movilidad o el intercambio virtual siempre estuvo en las agendas de nuestras universidades, que están avanzando en, yo diría, materializando la internacionalización en casa, la realidad es que las acciones, al menos en las universidades públicas hasta este momento, no han sido o no habían sido demasiado importantes. Y nos llega el año 2020, en el cual la pandemia ha trastocado la vida de todos nosotros y claramente de nuestras universidades, como ya tanto Marcela como Valeria dijeron anteriormente, y por supuesto también a la internacionalización. En el caso particular del programa PILA, básicamente ocurrió lo siguiente. Llega la pandemia con el primer semestre con todos los estudiantes ya movilizados, por lo cual tuvieron que adaptar las universidades una serie de medidas de emergencia y con serios inconvenientes para la repatriación de esos estudiantes que ya estaban en los otros países al inicio de la pandemia. Al punto de que todavía hoy un número muy importante de estudiantes del programa PILA movilizados no han podido retornar a sus hogares con los consecuentes problemas del cierre de fronteras, etc., ¿no? Esto llevó a la organización del programa a suspender las movilidades físicas para el resto del 2020, o sea, básicamente para este cuatrimestre, y también previendo que la solución no llegue todavía al primer semestre del año 2021. Eso motivó a que pensemos qué hacer con el programa, y surgió entonces, yo diría, no solo la idea, sino la necesidad para mantenerlo vivo, de avanzar en una componente virtual de nuestro programa PILA. Esto no es único del programa PILA, no, claro. Ustedes saben, hay otra, la Organización Universitaria Interamericana también avanzó
en la movilidad, el intercambio, perdón, virtual entre las universidades de esa red, que se llama eMovies, pero básicamente, hablando del programa latinoamericano, decidimos, y con mucha celeridad, con cierta urgencia, crear el programa Pila Virtual, y a implementarlo rápidamente en el mes de abril y mayo para generar los primeros intercambios durante el corriente semestre 2/2020. El concepto básico del programa es permitir que los estudiantes cursen parte de sus estudios de manera virtual durante un semestre lectivo en otra universidad del programa de un país diferente al propio, previa garantía del reconocimiento pleno académico de los estudios cursados en la universidad de destino. O sea, el programa en esta componente virtual mantiene el postulado básico del reconocimiento académico. ¿Cuáles son las pautas de funcionamiento del programa? Bien, las pautas básicamente, bueno, el objetivo es como todo programa o toda acción de movilidad, es lograr que enriquecer la formación académica del estudiante, permitiendo una visión internacional en su formación. Aquí una característica, el programa no, yo diría, no se mete en lo que es el proyecto de cada institución, en el sentido de cuál es el proyecto institucional, el modelo pedagógico de la enseñanza virtual de esa universidad, respeta esa diversidad porque justamente el intercambio y la movilidad busca justamente ampliar esa visión del estudiante participando de esquemas pedagógicos y universitarios distintos a los de su propia universidad. El programa la componente del programa virtual, Pila Virtual, busca promover entonces la internacionalización de la educación superior y está reservada su participación a las universidades participantes del programa Pila de forma voluntaria. Las instituciones deben ofrecer asignaturas dictadas en modo virtual u online de manera completa, incluyendo el proceso de evaluación. Tiene que tener certeza el estudiante de que no solo cursa, sino también es evaluado a nivel, sin moverse de su casa. El esquema tiene un postulado básico de gratuidad, del costo de matrícula en la universidad de destino. Las universidades que adhieran a la experiencia deben proporcionar una amplia y transparente información. Quienes trabajamos en relaciones internacionales sabemos que esto suele ser siempre un problema en la movilidad física y también en el intercambio virtual, que es tener que el estudiante sepa con mucha transparencia, conozca la información de la asignatura que quiere tomar, y las instituciones deben también informar los requisitos que deben cumplir los estudiantes y el número de plazas que ofrece en cada asignatura. En cuanto a los requisitos, es importante porque hemos bajado el nivel de avance de un estudiante que quiera participar del programa. Antes era el 40% de la carrera en avance, lo hemos bajado al 20%, de alguna manera equiparado a lo que es el programa Erasmus de la Unión Europea. Claro, cada universidad puede en su propia institución poner un requisito de un avance en la carrera superior, si así lo desea, eso está libre para cada universidad. Y del mismo modo que en la experiencia de movilidad física, el estudiante antes de cursar las asignaturas debe tener un Learning Agreement, un contrato de estudios con su propia universidad que le asegure al estudiante el reconocimiento si aprueba las materias que hace en la otra institución. Y finalmente, las instituciones deben darle apoyo pedagógico al estudiante incoming para ayudarlo en el cursado de esa asignatura. Las instituciones
deben asignar un tutor académico, ese es otro requisito del programa. Como dije, las asignaturas deben ser 100% virtuales y al finalizar la actividad, la universidad debe emitir el certificado de calificaciones. Este es el esquema organizativo que el programa o la componente pila virtual ha definido, que ha tenido ya una experiencia piloto desarrollada a nivel de la convocatoria en los meses de abril y mayo, y en este semestre se están cumpliendo la primera experiencia de cursado de los estudiantes y estamos actualmente abriendo la convocatoria para el primer semestre del año que viene. Como este esquema organizativo fue diseñado un poco de urgencia y sin la participación de los representantes de las universidades, se resolvió hacer una evaluación de la prueba piloto a nivel de la convocatoria, cómo funcionó la convocatoria. Y vean que se ha tenido mucho éxito, ha habido 435 estudiantes que actualmente están cursando de manera virtual de distintas universidades de Argentina y Colombia. Fíjense cómo las universidades argentinas han tenido del CIN una fuerte participación en este sentido, cosa que demuestra mucho el interés de nuestras instituciones. Como siempre pasa en la movilidad, las mujeres han ganado por goleada la participación, básicamente el 75% de los 435 estudiantes participantes son mujeres. Y en una evaluación un poquito cualitativa, consultamos a las universidades algunos aspectos asociados a la experiencia. Y estos son básicamente las opiniones más importantes, ¿no? Es muy bien valorada la experiencia por parte de las universidades. Nos sugieren que esta experiencia piloto, tentativa que hemos hecho este año, se mantenga en un futuro, ampliando el programa entonces a tener dos modalidades del PILA, una las movilidades físicas, por un lado, y por otro lado el intercambio virtual, y finalmente creen que el PILA virtual ofrece más opciones a los estudiantes e incrementa el relacionamiento con las universidades. Esto es básicamente lo que surgió de la evaluación que se hizo, insisto, hace un mes atrás. ¿Cuál es el futuro del programa PILA? Hay una decisión de los tres consejos de finalmente mantener las dos componentes del programa, volver a la movilidad física a partir del segundo semestre del año 2021 y mantener el intercambio virtual también. En el año 2021 se incorporará el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas en este deseo de los tres consejos que participan actualmente de ampliar a otros países el programa. Hay conversaciones con ANDIFE, que es la Asociación Nacional de Universidades Federales de Brasil, para que se incorpore también, cosa que por supuesto genera un desafío muy grande a la organización del programa, porque ampliándose a otros consejos difícilmente se pueda mantener el esquema organizativo actual, eso habrá que discutirlo. Tenemos un déficit de no tener todavía una plataforma web para la gestión del programa, eso lo tenemos sumamente asumido, y como dije, vamos a trabajar para incorporar nuevos países. Para ir terminando, ¿cómo los consejos generan este programa como estrategia de internacionalización? La internacionalización de la educación superior es una programación que las universidades han ido asumiendo, al menos en las universidades públicas de nuestro país,
desde inicio de este siglo, digamos. Hubo, como todos sabemos, en la década del 90, acciones institucionales de internacionalización asociadas a programas externos de otros países, como los programas de España, pero como organización de las oficinas de relaciones internacionales y que aparezca en la programación de cada universidad es una cuestión de los últimos probablemente 20, 25 años. Más cercano en el tiempo, hemos empezado a incorporar nuevos conceptos, porque la internacionalización es un fenómeno, claro, muy dinámico, que es el de la internacionalización en casa, la internacionalización integral, y básicamente tratar de generar acciones que alcancen a todos los estamentos de la universidad y no solamente a los que participan de la movilidad. Y en lo que es la internacionalización en casa, aparece este concepto de educación virtual internacional, que es un concepto ya asumido en general en los discursos de las universidades, pero que estamos empezando, muchas de ellas, a trabajar en este fenómeno. Y básicamente, ¿cuáles son los beneficios de la educación virtual internacional? Y ahí me tomo de un resumen que hizo una experta mexicana de la Universidad de Colima, que es Genoveva Amador Fierros, que ella resume un poco la educación virtual internacional y sus réditos como el de promover la inclusión de todos los estudiantes, es algo obvio y que todos conocemos, la colaboración entre profesores y alumnos de distintos países, la enseñanza y el aprendizaje en ambientes multiculturales virtuales, el dominio o el reforzamiento del dominio de una lengua extranjera, si es el caso, ¿no es cierto? Y finalmente el desarrollo de competencias globales, internacionales e interculturales en los estudiantes trabajando en casa, ¿no? Con este resumen, básicamente la educación virtual internacional tiene, yo diría, dos facetas, digamos, o dos componentes, si queremos llamarle de esa manera. Por un lado, y empiezo por la de abajo, la enseñanza virtual en colaboración internacional, o sea, profesores y estudiantes con distintas estrategias, distintas herramientas, trabajan juntos, ¿no es cierto?, cátedras espejo, COIL, etcétera, etcétera, donde el estudiante no se inscribe en la otra universidad, en la universidad socia, en la universidad extranjera, o sea, lo sigue haciendo con la inscripción en su propia institución. Ese es un esquema de trabajo. El otro es el aprendizaje virtual con reconocimiento de créditos, o sea, es el intercambio académico virtual, de eso estamos hablando en el programa Pila Virtual, donde el estudiante sí se inscribe en la universidad socia extranjera. Es en este foco que el Consejo Interuniversitario Nacional, ASCUN y ANUYES de Colombia y de México, respectivamente, tratan de generar un aporte sustancial, entendiendo de que lograr el intercambio académico virtual por acuerdo de una universidad en forma bilateral con otra universidad, o sea, salir a buscar socios, en general, como yo dije anteriormente, es un camino un poco más árido que el de incorporarse a un programa como es el Pila Virtual, que le abre la oportunidad de ofrecer sus asignaturas y de permitir que sus estudiantes participen. El deseo también del programa Pila es tratar de colaborar en la segunda componente de la educación virtual internacional, que es la enseñanza virtual en colaboración internacional, camino que todavía no hemos transitado y ni siquiera hemos discutido. Estas ideas se van a concretar en una reunión presencial que hemos organizado, en verdad, para marzo de este año, que era el primer encuentro del programa Pila, de las universidades del programa Pila, que se iba a hacer en Mar del Plata, y la pandemia, junto con la Feria FIES, la pandemia no lo permitió, y se ha reprogramado para noviembre del año que viene, también en Mar del Plata, donde esperamos poder discutir con todas las universidades el futuro
de este programa que tanto quieren los 3 consejos que organizan el mismo. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Julio, y seguramente ahora los colegas pasan al cierre con las preguntas que han en el chat compartido colegas, no solo de Argentina, sino de varios puntos diferentes, sobre todo de América Latina. Gracias, Valeria. Bueno, aquí empezamos con las preguntas. En este caso vamos a empezar con Valeria. Tenemos varias preguntas, pero como ya los dijimos antes, el tiempo a veces es tirano, vamos a resumirlas, las hemos resumido. Y Valeria Borano, te pregunto por aquí. ¿Cómo se han adecuado los planes de estudio de las distintas ofertas académicas en cuanto a la asignación de créditos que se reconocen o no a nivel global, y cómo han podido trabajar los cronogramas entre las distintas instituciones para organizar esta movilidad virtual? Esa es la primera pregunta, Valeria. Bueno, con respecto a eso, decirle que no hay una forma de organización generalizada aún para todas las carreras y para cada uno de los cursos que integran esta carrera y de los currículos o planes de estudio. Es la idea que a un futuro y en base al plan de desarrollo internacional que se aprobó recientemente en la universidad y que va del 2020 al 2024, como el corazón de este plan es la internacionalización de los currículos o planes de estudio, que vuelque la internacionalización en materia de investigación, en materia de extensión universitaria, y es la que puede generar tanto favorecer tanto la movilidad internacional de carácter presencial como la movilidad virtual, ya sea por medio de cursos y reconocimientos de créditos, como decía recién Julio, o por medio de los COIL y las clases en espejo, que serían formas de internacionalizar las aulas. Es la idea que a medida que avance todo ese proceso, que es un proceso largo y que lleva su tiempo, se vayan ajustando todo este tema de lo referido a los créditos. Lo que prima aquí, y creo yo que justamente por eso no es un impedimento para hacer todas las actividades, es la flexibilidad. Yo creo que es lo más importante en materia de internacionalización, y de la manera que se ha venido haciendo es 1 a 1. Esto es un acuerdo entre los distintos profesores que inician estas actividades y el partner o el profesor socio que tiene al frente. Cómo se hacen los reconocimientos con las horas, qué cantidad de horas de una universidad corresponde a tantos créditos y tratar de hacer el equivalente en nuestra universidad, y de ese modo se ha ido resolviendo y siempre ha sido satisfactorio el resultado, siempre hemos encontrado la solución, no se han presentado grandes problemas con eso. Gracias, Valeria, y muy cortito te hago la última para resumir tu participación y te agradezco la disponibilidad. Tiene que ver con la importancia del intercambio cultural y qué rol ocupa el idioma en aquellos alumnos que deben utilizarlo como instrumento para la movilidad virtual. Bueno, yo creo que el idioma es sumamente importante, sin lugar a dudas. En línea con eso, nuestra universidad ha generado su propio centro de idiomas hace un par de años y se encuentra trabajando en la enseñanza de las distintas lenguas, inclusive del español como lengua extranjera. Sin lugar a dudas, muchas veces es una barrera, tanto no solamente en estudiantes, sino también en docentes, para poder hacer cuestiones en otro idioma, pero bueno, sabemos que es un camino en el que hay que recorrer y en el que hay que formar y mejorarse. De momento, la mayoría de los intercambios virtuales se hacen con personas que hablan la misma lengua, el español. Sin embargo, en el que yo les mencionaba recién que estamos haciendo con la Universidad de Brasil, ahí hablan español y portugués y tranquilamente puede funcionar y se avanza de ese modo. Muchas gracias, Valeria, por las respuestas.
Y ahora para Marcela, por favor, nos preguntan un poco sobre esa futura misión académica a Israel que mencionaste y qué experiencias educativas habría con ese país y que pueden ser valiosas en este contexto de pandemia, Marcela. Estás en silencio, Marcelo. Siempre pasa. Agradezco la Siempre, no hay problema, por favor. Agradezco la pregunta porque la verdad es que para nosotros realmente ha sido un desafío pensar cómo abordar estos 4 ejes que nosotros en las misiones académicas presenciales también custodiamos, ¿no? Por un lado, desde el espacio académico estamos avanzando con 2 universidades para que tomen 2 cursos y se certifiquen esos cursos. Detrás de eso también está la intención de que en la virtualidad el alumno también acceda a un tangible, ¿verdad? Es decir, y ese tangible va a ser esa certificación desde el espacio de networking con empresas y organizaciones. La verdad es que ahí entendemos que genera un diferencial, si no, el mero cursado no tendría mucha diferencia de otras oportunidades a las que ya están accediendo los estudiantes en este contexto, para que puedan llevar adelante una visita a una empresa o tengan una charla con alguno de sus directivos y que puedan hablar sobre perfil profesional, competencias que se están buscando en el mercado, e incluso con nuestros alumnos que vienen trabajando en algún emprendimiento, algún espacio de pitcheo y demás, que les abre una puerta y una oportunidad de negocio, particularmente porque estamos pensando en Israel. Y la verdad que desde el espacio multicultural, intercultural, de intercambio cultural y de la experiencia del estudiante, es donde estamos en un espacio de mayor creatividad que nos está dando también mucha satisfacción para poder replicar realmente la vivencia del intercambio, ¿verdad? Y allí estamos trabajando en 2 estrategias, una muy fuerte de trabajar con organizaciones y embajada para poder generar algunos espacios de debate y de compartir cuestiones vinculadas a lo religioso, a lo cultural, pero también desde espacios que podamos llevar desde algún embajador 21, algún egresado docente que nos pueda acompañar desde lo vivencial, es decir, que podamos programar desde, también junto con Embajada, además, desde el misionero, por decirlo así, que tenga disponible durante el tránsito de la misión, desde listas de música hasta recetas de comida, donde luego hay una actividad en conjunto, aunque mediada por tecnología, donde preparen una bebida, una comida, mientras el embajador hace un recorrido virtual por algún restaurante o alguna zona emblemática de la ciudad. Digo, en esto también, a mí me gusta pensar que lo virtual es real, que en este espacio en el que estamos compartiendo también suceden cosas y también nos vamos nutriendo del otro. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Y también han puesto a disposición allí los contactos de cada uno de nuestros panelistas para que puedan hacerle en forma privada todas las preguntas que deseen. Y por último, Julio, querido Julio, te hago una pregunta a ti. Los intercambios virtuales se dieron en todas las carreras de la misma forma, en igual magnitud, y están haciéndonos una específica referencia si tiene que ver más en aquellas humanísticas que las técnicas, que fue una pregunta también que anduvo rondando en cuanto a los intercambios virtuales, por ejemplo, en agronomía y ciencias de la salud. Así que es un poco esta la pregunta, Julio, por favor. Nosotros en la encuesta justamente consultamos básicamente, también, perdón, en qué carreras se daban básicamente la mayor oferta de asignaturas y las inscripciones. Y la verdad que no hay ninguna tendencia clara. Se ofrecen asignaturas en la mayor parte de las carreras de la universidad. Se nota que cada universidad trabajó para tratar de que su oferta sea desde lo temático lo más amplia posible. Eso me parece muy importante destacar, o sea, la preocupación que cada universidad tuvo en ofrecer asignaturas, porque así se inicia el proceso,
en distintas disciplinas. Y luego, en el interés de los estudiantes no está claro una tendencia de que de ciertas carreras hay más interés que de otras, la verdad está muy distribuido. Lo único notorio, como ya lo mostré, es que las mujeres tienen mucho más interés en la internacionalización que los varones. Muy bueno, gracias Julia por el comentario. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi colega Valeria Pataccini para que haga el cierre de este encuentro, no sin antes agradecerles específicamente a todos los que participaron hoy y a nuestros 3 expositores que han sido excelentes. No, simplemente agradecer, en virtud del tiempo que nos resta, volver a invitar para el próximo evento dentro del ciclo, y como habíamos acordado y como corresponde en esta instancia, cederle la palabra a Marina Larrea, sí, que la veo allí. Solo congratularme, ¿no?, de conformar este ecosistema que la virtualidad nos ha permitido, reconocernos y conocernos, y estar más cerca a pesar de esto. Y lo último que sí quería decir, porque digo, desde el otro lado, hay muchísimas dificultades para implementar cada una de estas acciones, y la cooperación al interior de nuestras instituciones es vital. No quiero que parezca que todo esto fluye, y perdón que lo diga así desde el alma, ¿no? Pero veo que somos muchos los que tenemos el desafío de gestionar, de conducir y de dar clases, ¿sí? Todo esto que compartimos tiene muchísimas complejidades. Marina, perdón, y perdón esta cosa poco político-institucional en términos correctos, pero decirles que estamos a disposición en el CIN y en el CRUC para construir desde la multiplicidad de experiencias y la multiplicidad de instituciones en la diversidad, pero compartiendo un espacio. Marina, todo tuyo. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a toda la audiencia por la atención. Y yo quería cerrar primero con un comentario similar, ¿no? Si la crisis de la internacionalización puso en tela de juicio todo el modelo de gestión de la movilidad, bueno, a mí me resulta muy gratificante porque ha sido el germen de nuevas oportunidades. Creo que algo de eso dijo Valeria Borano en su presentación, ha dado lugar a la emergencia de la nueva agenda, una nueva agenda de la internacionalización, y ahora sí, de verdad, asociada a lo intramuros. Hoy más que nunca, con los desplazamientos físicos restringidos, internacionalizar se trata de incorporar las dimensiones internacionales, globales, interculturales, de modo transversal a las funciones de la docencia, la investigación y la vinculación, y ustedes como gestores, la mayoría de ustedes como gestores de oficinas internacionales o como coordinadores de proyectos internacionales lo deben estar viviendo de esta manera. Valeria Borano también daba un ejemplo, como para armar el reglamento de intercambios virtuales de UCASAL, tuvieron que dialogar la Oficina de Internacionales, Asuntos Académicos, el área de educación a distancia. Creo que hacia ahí estamos yendo con la nueva agenda de internacionalización. La veníamos trabajando hacía años, pero como nunca, el futuro ya llegó en ese sentido. El intercambio virtual es insoslayable en el contexto actual de restricción de movilidades presenciales, pero nos interesa pensar de manera sistémica cómo trascender el contexto, ¿no? Cómo implementar de manera más concreta y definitiva instrumentos que nos permitan hacer realidad una estrategia de internacionalización integral con una dimensión fuerte, potente de internacionalización en casa. Y la educación virtual internacional, este modelo que presentaba Julio, pareciera ser esa herramienta potente que nos permita vehiculizar este objetivo, este deseo. También me interesa que terminemos este webinario desmitificando un poquito lo virtual. ¿En qué sentido? En que lo virtual trae aparejados los mismos desafíos y limitaciones que la presencialidad, y desafíos de gestión, brechas tecnológicas, lingüísticas, limitaciones al acceso a la información. Hablaban de información poco clara, poco accesible, poco transparente. También hay temas de reconocimiento académico, igual que la movilidad presencial, de acreditación de la calidad, qué pasa, ¿no?, con la calidad de estos cursos, y además agrega otros desafíos. ¿Qué pasa con las actividades prácticas, que alguien nombraba por ahí en el chat? Se requieren tutorías o apoyos pedagógicos mucho más robustos. En conclusión, puede ser menos oneroso, pero no es más fácil digitalizar. Es clave entonces en todo este proceso no sustituir una modalidad por otra. Se está hablando de los esquemas híbridos, donde ambas modalidades coexisten,
ni soslayar tampoco las barreras que por sus especificidades surgen en este tipo de intercambios virtuales, ¿no? Como las brechas digitales. Para que pongamos en marcha estrategias y recursos necesarios a nivel del ministerio, a nivel de las universidades, tendientes a reducirlas lo antes posible y no reproducir las mismas desigualdades de siempre. No hay modelos, como dice Jane Knight, por eso en este ciclo hablamos de ideas inspiradoras, no de esquemas prefijados que repliquemos acríticamente en todas las universidades. Nos interesa que estas presentaciones les resulten productivas, sugerentes y que puedan aplicar algún elemento a sus propias realidades institucionales. Nos vemos el viernes 16 de octubre para hablar de buenas prácticas sobre internacionalización del currículum en universidades argentinas. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buen viernes y feliz fin de semana. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Chao, hasta luego a todos, gracias. Que terminen bien la jornada. Gracias, Marcela.